Vaya pa, peime ponante. Hoy pona interés, ñañe por un mañana envía poco a la peguau peixano. Me ponapa. Me pona interés. Pau pevena, pemo potima pa prende pojina. Me pona o peixe. Ai, chaucata ma peme la. Che, aure cova co ape. Ok? Enano, ok? Pejano, sapuaite. Ha, ema pea. Co árape, sí, ya están viendo la tarea. El día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación L2. ¿Ahí por acá? Para tercer grado. Fecha jueves 6 de agosto de 2020. Vamos a ver qué vamos a hacer. Ahí por acá. Vamos a ir bajando ya la capacidad. Redacta esquelas, tarjetas, adivinanzas, poemas, diálogos y entre paréntesis, personas, personajes de textos, objetos y situaciones. Cierro paréntesis aquí. Y narraciones breves, teniendo en cuenta la estructura de cada tipo. Tema, redacción de esquelas. Entonces ya tenemos ahí qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una esquela en guaraní. ¿Ok? Atención, recuerda la importancia de lavarte las manos correcta y frecuentemente, además de utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar. Para evitar la propagación del coronavirus, quédate en tu casa. Y si vas a salir, usar tapabocas. Recuerda, los ejercicios propuestos en la segunda hoja podrás transcribirlos, copiarlos en tu cuaderno o en una hoja, ¿sí? Las otras actividades son para realizar de manera oral, lúdica o práctica. Él o la docente estará atento a las consultas que la familia requiera realizar. Y ya comenzamos las actividades. La primera propuesta dice, amuñe ko ñemungueta. Leo este diálogo. Vamos a ver. Dos nenas. Y la de pelo rubio, que es esta, es la que comienza a hablarle a ella. Y vamos. Ne Anguinu Carlos Owerucan debe co cuatiañe y Laura. Entonces, ella por lo menos se llama Laura, ¿sí? Nuestro amigo Carlos te envía esta esquela, Laura. Esquela. Y a ver qué ella le contesta. Añe tépico, Rosita. ¿En serio, Rosita? En voz lleve. ¿Me puedes pasar? ¿Sí? Entonces, ella es Laura. Vamos a ponerle aquí, vamos a escribir la palabra. Ella es Laura. Esta que está aquí. Laura. Para que vos la identifique. A ver, ahí está, Laura. Y ella es Rosita. Es nombre de persona. Con mayúscula. Rosita. Ahí está. Muy bien, entonces, Laura y Rosita. Laura es la que recibe y Rosita es la que le trae. Vamos a ver. ¿Y de quién le trae? Le trae del amigo Carlos, de su amigo en común. Muy bien. Borramos esta partecita, a ver. Mi borrador, ahí está, ahí aparece. Avanzamos, ya identificamos nuestros personajes, hay 3.
El que trae, el que envía y el que recibe. Shemandu ahanwa. Para recordar, ¿sí? Kuatiañe e ikatu yahai ñane inu anginu terañande pejengue cuerape. Para recordar, la esquelita se puede escribir a un amigo, a un compañero, a un socio, y también se le puede escribir a nuestros hermanos, hermanas y a nuestra familia, ¿sí? Ahí entra todito, abuela, abuelo, cuando dice todo a nuestra familia, ¿ok? Propuesta 2, ya sabemos que cuatiañe'i es esquela en español, ¿sí? Cuatiañe'i, esquela. Y que puede ser enviado al amigo, al compañero, ¿sí? A los familiares, entra todito. A donde Ushiro Gawape, comento con mi familia. Mava pa oñemungeta. ¿Quiénes son los que están dialogando ahí? En la imagen. Mava pa Rosita, ja, Laura. Muy bien. Rosita, ja, Laura. Voy por ahí interés. Ambue, el siguiente. Un momentito. Mavapa oweruka cuatiañi y ¿quién fue el que envía la esquela? Oweruka Carlos, por ahí interés. Oweruka Carlos. Muy bien. Mavapa oweru cuatiañi y Laura P. ¿Quién era el que le trajo la esquela a Laura? A Emma. Oweru Rosita. Oweru Rosita. Yajambo jape jape. Vamos con la propuesta número 3. ¿Sí? Vamos a borrar la pizarrita para ir avanzando. Vos jape jape y amuñe Carlos Cuatiañi. Leo la esquela que le envió Carlos a Laura. A ver qué le dice. She inun Laura. Ikatu para ipuruka sheven de Cuatiajai. Ahuille Carlos. 30 Yasupocoin 2020 P. Voy a traducir ahora. Mi amiga Laura, o mi compañera Laura, ¿tendrías la amabilidad de prestarme tu cuaderno? Eso es lo que le pide. Gracias, Ahuille. Y aquí está, ¿quién es el que envía? Carlos. Y la fecha o el arangué tiene que ir siempre abajo, ¿sí? Esa es una de las características muy especial de la esquela. Puedo hacer la fecha larga, ¿se acuerdan? O la fecha abreviada, ¿se acuerdan de eso? Como quieran. Vamos a utilizar la corta y la abreviada. Muy bien, avanzamos. En el cuarto, peteimo coimos irund japese. En la propuesta número 4 tenemos Ayesareko Haajesha
Mba'e epa oguereko kuatiañe'ẽ'i. Analizo y observo cuáles son las partes o la estructura de una esquela que sí o sí tiene que tener. Oguereko tiene, sí o sí, debe de tener para que la esquela sea clara. Maitei, que es al poner she anginu, o sea, el saludo sería eso. Oyehaiga Pereira, el nombre a la persona a quien va dirigida. ¿Sí? En este caso, la esquelita va dirigida a Laura. ¿Ok? Siguiente dice, oye Eva, mbukmi, un texto breve, ¿sí? Corto, algo cortito, ¿sí? Ojai Varera, el que escribe, ¿sí? Y por último, ven el arangué, que es fecha, va en el último, ¿sí? Esta es la estructura para una esquela. ¿No por apa? Ya está. Y dice, desde aquí, chicos, Anike Sheresaray Amundo Bara She Boejara Pesherembia poco Auyetewive. Recuerdo enviar al docente mis tareas a partir de los siguientes ejercicios y enviarlos en el día, chicos, para que no se acumulen las tareas, porque todos los días tenemos tareas, ¿ok? Muy bien. Y ya tenemos nuestra ficha aquí. Arangué, que es fecha, jueves 6 de agosto de 2020. Boepú, área, comunicación L2. Temimbo Herrera Jarera Joap, nombre y apellido completo del alumno. ¿Ok? Boejao, escuela. Escuela básica número 9 Adela Esperati. ¿Ok? Boesuru, que significa grado. Bojapuja, es tercero. ¿Ok? Boejara, que es profesora, docente, maestra, María Martínez. ¿Ok? Se puede traducir de varias maneras. Y aquí ya tenemos las actividades teniendo en cuenta la esquelita que Carlos le escribió a Laura, pero le dio a Rosita para que le entregue. ¿Ok? Muy bien. En la A dice, Amuñe Carlos Cuatiañe. Vuelvo a releer la esquela que le envió Carlos a Laura. Jambo Jovay por andú ja ajay. Contesto las preguntas y escribo. Quiere que escriban aquí en este espacio las respuestas a las preguntas. La primera pregunta, petenja. Mava ojai cuatiañe y. Mava pa ojai cuatiañe y. ¿Quién es el que escribió la esquela? Voy por ahí interés. Ojaí Carlos. Voy por ahí interés. No voy por ahí interés. O Jai Carlos. Carlos. Mava. Mava Penguarapa Cuatiañei. ¿A quién iba dirigido o a quién iba destinado esta esquela? Muy bien, Laura Penguara. Laura P. Laura P. Nos falta la marca de la nasalidad. Laura P. Laura P. Juana. A ver, aquí. Lapicito aparece. No quiere aparecer el lapicito. Aquí está. Mua, aquí se pone. Laura Penguana. Laura Penguana. ¿Y por acá? ¿Ok? Excelente. Ya tenemos entonces
quién escribió y a quién lo escribió. Vamos a la propuesta de la A, la segunda letra del abecedario guaraní de la XGP. Vamos a estar aquí. Amongorá, coloco en círculo. Amongoramba, epa oipuruse, Carlos Iñirungui. Coloco en círculo lo que quiere usar Carlos de su amiga. ¿Qué quería usar? Cuatiajaí, decía. Cuaderno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar en círculos, en un círculo, el objeto que quería prestar. ¿Ven? Creo que no voy a poder. Voy a borrar y voy a hacer uno más grande. ¿Ven? Desde aquí voy a empezar. Ahí está. Ahí está. El objeto que quería utilizar de Laura. Muy bien. Siguiente. Siguiente, vamos a ver qué dice. Ayesare Koye Carlos Cuatiañi y Ire Haambo Yuayu Ecopete. Vuelvo a mirar, vuelvo a analizar, vuelvo a leer la esquela escrita por Carlos y realizo esta actividad uniendo con flecha, ¿sí? Lo que vamos, amboyuayuje copete significa unir correctamente, pero para unir necesitamos flecha. De un lado tenemos Mava Peñuara Oyejaí Cuatiañi y Oye Evan Bukumi Maitei Paja Mavapa Ojai Cuatiañi y Arangué. Arangué ya sabemos ya qué es. Icatú para Ipurca Cheven de Cuatiajaí. Carlos, Laura, 30 Yasupocoy 2020p. Ahuille. Miren que la esquela está totalmente desarmada aquí. Algo que yo ya sé y que no necesito malón irme a mirar ahí arriba es el arangué. ¿Qué era el arangué? La fecha. Entonces, voy haciendo, chicos, de lo más simple a lo más complicado. Entonces, este va a ir con la fecha. Entonces, fecha por lo menos ya tengo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Mava Peñuara, vamos aquí. Mava Peñuara, Oyejaí, Cuatiañi. ¿A quién se le escribió la esquela? Muy bien. A Laura, excelente. Entonces, esto va a ir con Laura. Muy bien. Oye, Evan Bukumi. Tiene que ser un texto corto. ¿Cuál era el texto? Muy bien. Icatú para Ipurcacheve de Cuatiajay. Ahí. Muy bien. Maitei Paja es el saludo final o la despedida también puedo decir. Muy bien. Ahuille. Voy a poner interés. Ahuille. Y el último que nos queda, Mava Pauja y Cuatiañe, y ya sabemos que fue Carlos el que le escribió, entonces ponemos hacia acá. ¿Ok? Muy bien. Excelente nuestro trabajo hasta aquí. Borramos y avanzamos. ¿Ok? Avanzamos. ¿Qué tarea tenemos después? Me encantó esto. En la propuesta número E, Ajaí Cuatiañi y Ajaí Cuatiañi y Laura
Umbuhubaiba Carlos P. Yo voy a escribir una esquelita a Carlos, respondiéndole. ¿Y cómo puedo responder? Y claro que siempre hay dos formas de responder, con sí o con no las cosas, porque no hay otra. Puedo decirle que sí le voy a prestar, o puedo decir que sea mala y le digo que no le voy a prestar. Eso queda a criterio de ustedes, chicos. Pero como que tenemos que ser solidarios con el compañero, yo le voy a escribir una esquelita especial acá. ¿Ok? Esta es lo que yo creo que es la que yo respondería. Pero si vos querés responder de que no le querés prestar, va a estar bien también. Lo importante es que responda. En positivo o en negativo, pero que respondas, ¿sí? No dejes de responder. Muy bien. Y lo primero que me dice la esquelita es que le tengo que poner, ¿a quién le voy a enviarle ahora? Yo soy Laura, les voy a contestarle a Carlos. Muy bien. Entonces le voy a escribirle de esta manera. She Angino. She Inu. Vamos a escribirle She Inu. She Inu. Le falta la marca nasal. She Inu Carlos. Bien. Ahí está. Y empezamos aquí. Ahí. Purukata. Ahí Purukata. Debe. Hay Purukata debe. Coma. Ru. Ye. Lleve. No. Abajo, voy a tener que hacer abajo. Porque la palabra que voy a escribir es largo. Ahí abajo voy a continuar. A. G. Sha. U. K. Shau. K. Va. Ena. Bo. Jara. Bo. Ja. Da. Bo. Ja. Da. ¿Qué le puse a Carlos? Te voy a prestar, pero devolveme que le tengo que mostrarle aún a la profe, ¿ok? No sé, me pareció interesante escribirle eso a Carlos, ¿sí? Y vamos con el saludo final, que es Aguille, como siempre. El Aguille, gracias. Aguille. ¿Y cuál es mi nombre aquí? Muy bien, mi nombre es Laura. Laura. Y abajo que era Larangué. ¿Y qué es Arangué? Fecha, muy bien. Entonces, fecha Arangué. Y vamos a ponerle el mismo día. 30. Ya. Si. Po. Coin. Le falta la marca de la nacionalidad. Y el año es 2020. P. Vamos a ponerle la marca de la nacionalidad para que vos te acuerdes. Ya se po. 2020p. Había algo con no. Ahishaucaba na. Boe jarabe. Hay purucatan debe. Purucatan debe, coma. Eweru ye cheve con eno. Ahishaucaba en ambos jarabe. Inu también lleva, perdón. Inu, Sheinu, Carlos. Ahí está. Muy bien. Mirar siempre, chicos, las marcas que hay que colocar. ¿Ok? Y voy a avanzar.
Espectacular. Vamos a ver qué tengo más abajo para hacer. Ah, ya terminamos. ¡Oh! Ya terminamos. Sí. Juape, ya huereco. Indicadores de evaluación. Indicadores de evaluación es lo que la profe va a tener en cuenta para darte una nota, para darte una calificación, para saber cuántos puntos has hecho con esta tarea. Por ahí señala las partes de la esquela. Organiza su escritura teniendo en cuenta las letras, palabras, enunciados y oraciones según la intención comunicativa. Y por último, escribe una esquela breve. Ya hicimos con la profe, ¿sí? Es para que vos tengas más formas de hacerlo y puedas hacerlo en tu casa con tu familia. Este material lo agradecemos a Marcelina Van Hubeck, creo que es así. Espero que no me moleste porque dije mal su apellido. Muy bien, chicos. Chiaputata mako arupi. Ajá, no tajina la penera envía poco árabe. Voy a esperar la tarea el día de hoy que me entreguen, ¿sí? Muy por apa. Ya yo ya veo, pues, ya yo ya te. Muchos besos. Chao, chao.